Entonces igual aquí lo que vamos a hacer es, vamos a mostrarles solo una pequeña cosa respecto a lo que vimos la vez anterior de, de las mezclas de, ¿cómo se llama?, de hidrocarburos, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner igual una mezcla nada más hasta, ya bueno, hasta el decano, pongamos, listo. En paquete termodinámico, como habíamos visto acá, funciona bien el SRK. Ya. Y en la parte de simulación vamos a poner aquí este intercambiador, y también vamos a aprovechar para poner una bomba, ¿no? Entonces en la bomba lo que me pide, y aparece también abajo, ¿no? Entonces aquí dice requiere una alimentación, requiere un producto, la energía de la bomba, y acá yo le puedo decir, por decir el delta P que va a trabajar, ¿no es cierto? Si le ponemos 1.2 bar que va a aumentar, ya. Y bueno, aquí tienen varias opciones, ¿no? O sea, pueden poner las otras también la energía, pero en este caso le vamos a poner el delta P. Y aquí, claro, lo que requiere es las condiciones de la alimentación. Pongamos que estén a 10 grados centígrados, a 4 bar, un flujo de 350, y la composición vamos a poner 0.05, 0.08, 0.12, 0.15, 0.22, 0.18, 0.09. Bien. Bueno, no importa que nos sume 9, ¿no? Le vamos a normalizar para que me sume 1, bueno, ahí me cambia, ¿no? Bueno, es solo por tener una composición. Ya, y miren que acá ya automáticamente me calcula la energía que requiero, ¿no es cierto? Pero en las bombas también es posible utilizar curvas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en realidad es acá. Entonces aquí en rating yo puedo poner añadir una curva, y aquí puedo poner a una velocidad de rotación que conozca cómo son la curva de flujo en función de cabeza o energía, ¿no es cierto?, con la eficiencia. Y bueno, ahorita nos vamos a poner nada más que voy a ver en qué rango más o menos están los flujos para poner en el rango que debiera estar, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos con medio metro cúbico nomás. ¿Ya? Medio metro cúbico por hora. Entonces, bueno, salí, pero aquí siempre tengo esto y puedo otra vez poner ver, ¿no es cierto? Entonces acá el flujo, le vamos a poner, si el flujo es 0, estaba en metros cúbicos, ya, justo en los entonces estaba solo hasta medio, ¿no? Entonces le voy a poner como variando hasta 1.5, nada más pongo 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2 y 1.4. Entonces, para esos caudales, pongamos que la cabeza de bomba pongámosle que sea 14 metros, y como ustedes saben, luego se va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Pongámosle 13, 11.5,
10, 9, 5, no, probablemente 8, 5, 7, 5, 5, 2. ¿Ya? Y la eficiencia normalmente hace una especie de parábola, ¿no? Entonces pongámosle aquí que es en porcentaje 60, 65, 70 y 69, 69, 73, 68, 63, 56 y 40. Ya, bueno, esto le estoy llenando ahorita solo con la información que más o menos sabemos, pero si no sería con los datos propios de operación de una bomba. Y una vez llenada, claro, aquí tienen la opción también de plot. Pero me conecto al internet que me dice que está inestable. Ya. Plot la curva, entonces aquí yo tengo la de la eficiencia, entonces sí está más o menos bien. Digo la de la cabeza y de la eficiencia, ¿no? Entonces creo que está más o menos aceptable. Aquí le vamos a poner esta opción que diga usar curvas y por si acaso pueden añadir tantas curvas como quieran, ¿no es cierto? Entonces puedo añadir otra curva, asimismo, y yo puedo seleccionar con cuál voy a hacer y aparte me puede como interpolar, ¿no es cierto? Porque aquí yo puse que está a 1800, entonces bueno, si pongo a 1800 va a utilizar exactamente esa curva, pero si le pongo 3600 va a interpolar sabiendo que normalmente hay una relación entre la velocidad y la cabeza, si no me equivoco es lineal, ¿no es cierto? Entonces haría una interpolación lineal. Vamos a dejarle con este 1800 y el rato que utilicé esto me dice que está sobre especificado, ¿no es cierto? Porque ya le estoy dando la curva, pero adicionalmente a aquella le estaba pidiendo el cambio de presión. Entonces aquí ya no sería necesario dar esto porque teniendo la curva, eh, ya debiera tener la presión de salida, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que sí vamos a poner es, y si le pongo la temperatura aparentemente que falta, ¿no? Déjenme verle aquí. Ya, esta de acá también estaría. Ya. Entonces, todo me calcula, ¿no es cierto? Me calcula la eficiencia diabática, me calcula el delta P que lograría con esa curva. Entonces aquí el delta P es de 0,73, no 1,2 como le puse. Y la energía también que estoy gastando, ¿no es cierto? Entonces si aquí yo cambio y por decirlo pongo 3600, entonces como les decía, normalmente me va debiera interpolar, pero ahorita no me está interpolando. Déjenme verle. Bueno, ahorita no me está interpolando. Debe ser lo que está acá. Por molesta por si acaso. No, bueno, no me está interpolando, no, pero si yo ingresara acá, ¿no es cierto? Otra curva con otra velocidad, entonces ahí me va a poner como una interpolación entre el rango, ¿no? Entonces ahorita como solo tengo esta, le vamos a dejar solo esta de acá. Ya, entonces,
con esto yo ya tengo esta opción y lo que sería extra que eventualmente les van a presentar sus compañeros es justamente el uso de las curvas, ¿no es cierto? Entonces, sí puedo trabajar también con curvas de operación en el caso de las bombas. Luego vamos a poner en este intercambiador y en este intercambiador vamos a poner que esta alimentación que venía de la bomba ingrese por el lado de los tubos. Entonces este intercambiador es como con un poquito más de detalle, ¿no es cierto? Porque ya tiene de los tubos de la carcasa. Entonces aquí le vamos a poner C y por la carcasa le vamos a poner, pongamos S1 o S-in y salida S-out. Ya, entonces aquí asimismo, aquí como ya cogí una corriente de entrada, ya tengo, lo que me faltaría es la especificación de la corriente de salida, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner una corriente caliente, entonces vamos a poner aquí que esté entrando a 105 grados a una presión de 3.5 bar y el flujo que sea 400. ¿Qué más necesitaría? Ya, me pedía los delta P's, entonces asimismo los delta P's, yo puedo venir acá en parámetros y aquí puedo especificar los delta P's, ¿no es cierto? Bueno, el UA y aquí también el delta P, pero la otra opción también es especificar directamente acá. Entonces, por ejemplo, aquí la presión es 4.7. Yo puedo poner que la presión de salida es 4.5 y con eso ya está especificado el delta P de esta corriente, ¿no es cierto? Y de esta de acá, pongamos que es 3.4. Entonces con eso las delta P ya no están, ¿no es cierto? Ahora me pide composiciones. Entonces composición, lo que me falta es de esta de acá. Vamos a poner que esta sea una mezcla de pesados, pongámosle que sea equimolar 0.25 hexano, heptano, octano, hexano y no, pues ya. Ya, y todavía me pregunta alguna información adicional que igualmente o le ingreso acá, esa es la ventaja que tiene, digamos, el software, ¿no es cierto? Le ingreso a este lado o le ingreso como parámetros acá, ¿no es cierto? Entonces, algo que puede ingresar aquí es el coeficiente global. Entonces le voy a poner un coeficiente global de 500. Le vamos a poner, prefiero este que es vatios por grado centígrado. Pongámosle primero este ya. 500 vatios por grado centígrado. Bueno, ya me corrigió. Y el sistema ya ha resuelto, ¿no es cierto? Entonces, mire, ya ha calculado todos. Sin embargo, está, a pesar de que ya está resuelto, porque si ven todo está en azul, me sale con una alerta, ¿no es cierto? Que está en amarillo y acá también. Pero es más porque en este caso el factor de corrección, ¿no es cierto? Que es debajo de un intercambiador de tubos y coraza y es más porque no está trabajando en condiciones óptimas, ¿no? O sea, entonces lo que podemos hacer es modificar las condiciones, ¿no es cierto? Entonces le voy a cambiar de acá. Como les decía, puedo dar aquí esa condición o podría poner acá también las temperaturas, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner acá que esté saliendo a 40. Ya, igual me está saliendo el FT low. Le voy a modificar hasta que me desaparezca un poco esta. Ya, entonces miren, estaba como una zona muy de mucho intercambio, ¿no es cierto? Entonces, si le pongo 60, 65, más o menos, desde ese rango
está operando de mejor manera, de forma óptima, digamos, el intercambiador. Entonces, en este intercambiador ya se tiene como más especificación, ¿no es cierto?, de la entrada, de la salida, pero todavía no está exactamente toda la geometría. Entonces sí se puede también especificar toda la geometría. Ya, pero antes vamos a utilizar también aquí un parámetro que también puede ser utilizado en cualquier proceso, ¿no es cierto? Entonces, si nos fijamos aquí en los resultados, ¿no es cierto? La temperatura de salida va a estar dependiente del flujo másico que yo tenga aquí. O sea, bajo esas mismas, más bien, asimismo, para que veamos este efecto, no le voy a fijar la temperatura, porque si no va a quedar siempre la misma temperatura, ¿no? Entonces voy a regresar, ¿saben? En base nada más de esa temperatura que le tomé para poder encontrar un buen rango de operación, voy a tomar más bien el coeficiente global, que está de 950 para redondear, ¿sí? Entonces voy a aquí quitar la temperatura, poner más bien el coeficiente global de transferencia, que le vamos a poner 950. Ya, entonces con eso más bien vamos a trabajar fijo, es como indicando que más o menos las áreas son fijas y las condiciones de los coeficientes de transferencia de calor también se mantienen más o menos constantes. Entonces, si yo varío, por decir, este flujo y le pongo 600, entonces miren que la temperatura de salida de los productos cambia, ¿no es cierto? Si le pongo, vamos a poner el otro extremo, 200 o 100, pongámosle 100. Ya bueno, incluso está 100, ya hasta no corre muy bien, ¿no es cierto? Pongámosle 200. Hasta 200 no está muy bien. Pero miren que las temperaturas de salida son diferentes, que más o menos sería el caso más preciso, ¿no es cierto? Porque normalmente el coeficiente global es el que más o menos se mantiene constante y yo más bien podría regular el flujo del fluido de calentamiento para encontrar la temperatura. Ya, entonces supongamos que yo quiero, a ver, vamos a ponerle, le voy a poner, lo que sí hay que pedir algo que sea posible, ¿no? Por eso estoy aquí probando un poco. Supongamos que yo quiero que la temperatura de salida de la corriente sea exactamente 62 grados centígrados. Entonces, aquí yo puedo hacer manualmente también, ¿no es cierto? Pero manualmente consiste como en hacer prueba y error. Con 600 me sale 65, con 200 me sale 49, entonces aquí tendría que buscar 500, probemos, ¿no es cierto? Y así, bueno, ahí estoy medio cerca, es más, si ven, entonces ahí ya estoy medio cerca de los 62 grados que yo quiero acá. Entonces, para hacer esto, también existe una herramienta que hace automáticamente digamos, esta interpolación, ¿no es cierto?, hasta buscar el flujo hasta que la temperatura sea lo que requiero. Entonces, para hacer eso, tengo aquí esta opción que se llama Adjust. Entonces, cojo el Adjust y vamos a poner en la variable ajustada, dijimos que tiene que ser de la corriente C, ¿no? De la corriente C. De la corriente C, yo quiero que sea la temperatura. No, perdón. Ese sería el target, ¿no? El target, la corriente C, la temperatura. Ya. La variable que voy a ajustar sería el flujo másico, ¿no es cierto?, de la corriente SI.
Ya, entonces aquí, asimismo, las variables que puedo cambiar son las variables que he puesto como dato. Entonces, por ejemplo, no le podría pedir que cambie el flujo molar porque el dato era flujo másico, ¿sí? Entonces aquí vamos a buscar ese I más flow. Y aquí puedo especificar el valor que requiero. Entonces, el valor que requiero para esta temperatura de C, yo les dije, pongamos de ejemplo que quiero que salga 62. Ya, entonces normalmente ahí ya le podría correr y en la mayor parte de casos se logra la convergencia, pero eventualmente también tengo aquí en los parámetros el método de convergencia, la tolerancia, los pasos de cuánto va a variar en 200, el número de iteraciones, esto solo va a ser 10 iteraciones, ¿sí? Entonces, aquí, si es que fuera, bueno, máximos, mínimos también, ¿no? Si fuera necesario, le puedo modificar. Pero si no, normalmente suele correr hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ponerle, ya me salió, y cuando veo yo la respuesta, entonces veo que está la temperatura en 61,99 y claro, me ha ajustado el flujo a 441,6. ¿Sí? Eh, la otra cosa, asimismo, que quiero mostrarles en el mismo ejemplo sería, ¿no es cierto? Le voy a primero deshabilitar, es más porque aquí como que hemos tomado siempre corrientes, ¿no es cierto? La corriente de entrada, la corriente de salida, pero también se puede especificar operaciones unitarias. Entonces ahorita voy a regresar a la situación anterior. Bueno, primero le voy a poner esta en hold. Entonces, en hold quiere decir para que no me calcule mientras hago los cambios, ¿no? Si no, se va a poner a remear. Entonces le pongo ignorado. Entonces con eso, si yo hago cambios, no va a empezar a recalcular, ¿no? Entonces aquí voy a hacer medio parecido como hicimos hace un rato. Bueno, lo voy a dejar este y le voy a poner ahora este como que me calcule, ¿no es cierto? Y le voy a poner más bien la temperatura de salida 60. Entonces igual si ustedes ven, si pongo 60 me calcula el UA que vale 2000, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, o sea, solo como ejemplo adicional, ¿no es cierto? Es que variando el- la temperatura de salida de aquí, se ajuste en este caso al UA que debiera tener en este lado. Entonces, también, eso es solo para mostrarles que también como objetos puedo cambiar o poner operaciones, ¿no es cierto? Entonces, la variable que tengo que ajustar en este caso sería la temperatura, pero de C. C, temperatura. Y lo que debería cambiar, ahora en cambio voy a seleccionar la operación unitaria. Era el de 100, si no me equivoco. No me deja, pero creo que es el de 100. No hay nada. Ya. Entonces acá vamos a buscarle qué sería veámosle el nombre exactamente que le pone acá para acá, según eso lo voy a hacer a un rato. Este se llama Overall WA. Yo voy a buscar eso, ¿no? Aquí es 100. Es mucho caso. Vamos, al final, es que está con el mismo nombre, vamos al final, es que sabe estar exactamente con el mismo.
aquí está, overall UA. Ya, entonces el objetivo es este y ahora yo le puedo poner que el objetivo sea 1000, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahorita todavía no me hace ningún cambio, ¿no es cierto? Porque todavía no le he activado. Entonces, pero si le activo, ya por ejemplo en este caso no me convergió, parece, vamos a ver. Creo que escogí mal una variable, déjame ver. Set temperature, la que estaba variando, porque me sale sobre especificado, no sé, temperature. Ya, me equivoqué, la que correspondía era la temperatura de S, era, no la de C. Le voy a poner en on hold porque si no, no me deja modificar. Entonces ahorita sí le borro esta. Esta está en 60, que es la de C. La de S out, era, ¿no? Sí, la de S out. S out. Temperatura. Seleccionar. Ya, ahí sí creo que estaría bien. Ya veo, sí, solo activándole y ya está. Ya, entonces ahí sí ya me estaba mal, ¿no? Porque era la del S out la que debía cambiar. Y claro, ahí ya me modificó hasta que este me llegó a lo que le pedí, 999.7. Entonces siempre hay una pequeña diferencia y justamente esta diferencia, si es muy grande, ustedes le pueden regular acá, ¿no? En los parámetros y por ejemplo aquí la tolerancia. Entonces la tolerancia está a 3.6, yo le puedo poner por decir la tolerancia que sea 1. Entonces normalmente si hago esto, aquí debe haberse aproximado un poco más. Bueno, ya se me... Como ya corrió, no le vuelve a correr. Veamos si es que me volvió a correr. Bueno, ahorita tendría que otra vez de pronto cambiarle, ¿no? A ver, vamos a probar, le vamos a poner de una vez la tolerancia un poquito más baja. 0.2, ¿ya? Y el adjust le vamos a cambiar, como les dije. Ay, eso no me abre. Hasta acá, ya. 0.2 ignore. Entonces, para que me vuelva a ejecutar, más bien, primero le puse ignorar. Le pongo aquí el worksheet. Le voy a poner aquí otra vez los mismos 60. Y ahora sí le voy otra vez a activar. Ya, entonces ya ejecutó. Como le bajé la tolerancia, normalmente va a estar más cerca. Entonces miren, ahí además aumentó a 999.9. Ya, entonces, como les decía, normalmente no es necesario, y a veces también o sea, esta también, por ejemplo, no les puse cómo mejorar esa precisión, pero si no, normalmente es suficiente con las mismas especificaciones que viene en el adjust. Ya, eso por este lado. La otra cosa es respecto a la corriente, ¿no es cierto? Entonces, aquí igual, sino que aquí no, déjame ver.
Para poder hacer esta otra parte vamos a aumentar otros compuestos también, ¿ya? Entonces van a ir hasta ahí esto. Este de acá para que no me moleste le voy a poner en ignore. Y por si acaso este entonces se puede usar en cualquier sitio, ¿no es cierto? En cualquier operación, en cualquier circunstancia, incluso cuando tengo más operaciones unitarias que estén ligadas, entonces en cualquier caso es posible utilizar esta opción. Ya, ahora le voy a dejar este acá y también, bueno, ya primero la lista de componentes. Le vamos también a poner el metano, agua, vamos a poner CO2. Y creo que esto estaría suficiente. Y los compuestos hipotéticos también ponemos. Entonces vamos a poner de 60 a 160 cada 21. Generamos. Y vamos a añadirles todos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces regresamos a simulación. Vamos a poner que no, normalmente no va a tener problema. Nada más aquí sí le vamos a regresar al final, como les dije, ¿no? Le vamos a fijar esto de aquí y le vamos a poner más bien la especificación de esto que decíamos 950. Ya. Ya, a ver, acá es que abro la corriente. No, esta no es. Esta. No, estoy mal. A ver acá. Ya, entonces igual la otra opción que veíamos de asimismo que es para todos los casos, ¿no es cierto? Es esta parte de los análisis de los datos, donde está Stream Analysis, ¿ya? Entonces, la que no vimos es esta de acá que se llama Boiling Point Curves. Entonces, si yo cojo la A, que estaba con una serie de compuestos, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo le puedo indicar stream, a ver dónde está, porque normalmente se puede indicar bajo qué cortes, plots. Allá, aquí está todas, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí lo que hace es hacer los cortes de esa mezcla en función de las diferentes metodologías para hacer pruebas de destilación. Entonces, ¿se acuerdan que ingresamos la vez anterior una corriente ingresando los cortes de diferentes temperaturas y el porcentaje que se ha destilado? Entonces aquí yo tengo esto, ¿no es cierto? Miren, el volumen destilado según la temperatura. ¿Por qué tengo diferentes valores? Porque estos son en función de las diferentes normas para realizar la prueba. Entonces, si hago la prueba bajo la norma STM de 160, será esta rosada, ¿no es cierto? Y entonces la curva que yo debería ingresar, debería poner que es bajo esta norma
y la curva con estos puntos que está acá, los datos serían, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo el porcentaje y la temperatura en función de cada una de las normas. Entonces, esto también me sirve para tener una característica, ¿no es cierto?, de cómo se darían los cortes de acuerdo a la composición de esa corriente en particular. Y claro, normalmente luego yo podría incluso utilizar estos cortes para asimismo ingresar la información a una corriente, ¿no? Ya. Eso nos faltaba de este boiling. El CO2 freeze out, creo que le vimos solo un poco, pero le vamos a poner aquí otros ejemplos. Entonces aquí voy a añadir nada más un 0.1 de CO2. Bueno, no importa, ahí le pongo que me renormalice, ¿no? Bien, y entonces si ahora voy a hacer el análisis del CO2, como les decía, sirve, asimismo la corriente A que le puse, ¿no? Sirve básicamente para saber cuándo se va a poder formar o cuándo se formaría hielo o no. Entonces aquí me dice, ¿no es cierto?, la temperatura de formación está solo en líquido y no se formaría. Entonces esto asimismo es solo para verificar, ¿no es cierto?, el comportamiento. Aquí solo me va a saltar algunas cosas, pero vamos a poner, por decir, la temperatura que me dijo, ¿no es cierto?, menos 140. ¿Ya? Y si le pongo 140, aquí me dice sólido presente. Entonces, lo único que tiene ¿cómo se llama? Espérese, aquí estaba CO2. Ay, no, perdón. Aquí estaba para todos los compuestos, ¿no es cierto? Entonces aquí si le pongo para el CO2, era solo menos 188. Para el butano, no me fijé antes, era 140 y está presente sólido. Para el pentano no se forma. Para el heptano y así, ¿no? Bueno, es el sólido. Ya. Entonces aquí yo puedo analizar y me está indicando de cada uno, ¿no es cierto?, qué fases estarían en estado sólido, y esta caracterización, entonces podríamos ponerle, déjenme ver qué temperatura está por acá, menos 92. Pongámosle menos 95 nomás, ¿no? Para que, por el ejemplo, así mismo. Entonces aquí yo puedo ver de cuáles compuestos se ha formado, ¿no? Entonces butano no, pentano no, heptano no, octano sí, hexano no, nonano sí, y decano sí, CO2 sí. Entonces miren, la utilidad es principalmente para que cuando tengo temperaturas bajas, sería, ¿no es cierto?, normalmente, verifique que efectivamente no haya formación de sólidos, que no sería posible, al menos en este proceso, ¿no? Si yo quiero todo pasar a través de tuberías, entonces con esto yo puedo estar seguro de que no se ha formado sólidos. Ya, entonces, este es en cuanto a este de acá, le vamos a poner asimismo una condición parecida como la otra. Bueno, ahí a esa temperatura no había ningún sólido. Y le voy a aumentar así un poquito la presión. Y en la composición le vamos a poner también un poco de metano. Y agua. Ahí igual solo le pongo para que me normalice.
Y en este de acá que sí vimos también una parte que era la formación de hidratos. Entonces aquí me dice que asimismo me indica si es que se formarían o no estos hidratos, ¿no es cierto? Que les decía que es un inconveniente en la parte del transporte, ¿no? Porque se forman estos sólidos que asimismo pueden llegar hasta taponar las tuberías, ¿sí? Y acá en performance me dice, bueno, aquí por las condiciones que tengo, ¿no? Dice que se formaría a 1375 bares, se formaría del tipo 2. Entonces, ahí, bueno, aquí también quería encontrarlo, ¿cierto? Si es que ustedes igual revisan la parte de la ayuda haciendo F1, entonces aquí también les indica las condiciones en las que se forman los hidratos, ¿no es cierto? ¿Dónde estoy? Creo que acá mejor. Outside right formation. Entonces, bueno, aquí les dicen con las métodos que usa, y aquí en esta parte que decía formación de hidratos, la teoría. Entonces aquí les explica, ¿no? Entonces les forma aquí de tipo 1, 2 del tipo H. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, cualquiera de estos compuestos, dice que se forma el tipo H. Y asimismo les recomienda, ¿no es cierto? Dice que el método termodinámico de Hebel. CPA use cuando esté utilizando inhibidores con metanol, que cuando para la formación de hidratos es preferible usar Penrobison, SRK, glicol. Entonces, estos paquetes, digamos que están aquí recomendados, ¿no es cierto?, para la realización. Entonces, nosotros estamos en el caso de el SRK. Ese me fue, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Más bajito. Aquí. Entonces, nosotros estamos usando el SRK, que estaría bien, ¿no es cierto? Pero como dice aquí también, incluso hasta puede evaluar los inhibidores. Entonces, generalmente se suelen añadir compuestos para que eviten la formación de esto, y entonces se podría incluso calcular qué concentración se requeriría para que no se formen, ¿no es cierto? Entonces, vamos primero a añadir vamos a añadir también, vamos a ver si queda, porque está un poco alta la presión, ¿no? Igual podríamos hacerle, pero para bajarle un poquito la presión, vamos a ponerle otros compuestos. Pongámosle adicionalmente el etano. Todos esos forman etano. Les vamos a añadir etano. Vamos a añadir propano. Vamos a añadir también ese otro que el isopentano. Y ahora sí no se sale directo. Ya, este. Y vamos a poner también el metano, justamente para hacer una prueba respecto a la inhibición. Lo único es que si ya ponemos metano, decía que recomiendo utilizar el paquete, más bien el CPA, ¿no es cierto? Entonces pongámosle no. Bueno, aquí en cambio el cálculo del freeze out del CO2 no es disponible con el método termodinámico, ¿no? Pero bueno, ya esa ya revisamos. Entonces, ahorita sí vamos a cambiar un poquito la composición y le vamos a añadir todos estos que vamos a añadirles composiciones similares.
El metanol no le pongo inicialmente. Vamos a ver bajo qué condiciones se formarían los hidratos. Bueno, todavía está un poco alta, pero ya bajó, ¿no? 825. Le vamos a dejar ahí más por el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces acá, si yo pongo 826 bares, que me saltó ya. Entonces, miren, aquí ya me dice que a temperaturas de 10.0 y 825, entonces siempre y cuando esté en este límite se va a formar este hidrato tipo 2. Y como estoy a una temperatura justamente superior, que era 10, creo que estaba, no, 10, no, perdón, inferior. Como estoy en una temperatura inferior, entonces me está diciendo que sí se formaría. Entonces, en este método, pongámosle también el CSM, que era el que recomendaba cuando se forman, cuando hay formación de la adición de inhibidores, recomendaba el otro método, ¿no? El CSM. No se mueve. Le voy a cerrar porque no me quiere. Se quedó rameando. ¿Qué le pasó? No me hace caso ahorita. Entonces, si nosotros añadimos en la corriente algo de metanol, entonces justamente ese es un inhibidor. Entonces ahí estaba un listado también de posibles inhibidores. Entonces le cojo el más común, digamos. Si le pongo en una proporción, normalmente son proporciones bien bajitas lo que es necesario añadirle, ¿no? Entonces le pongo en esa cantidad y vamos a ver si ya es suficiente para que ya no se forme. Lo que está sufriendo un poco. No, se demora mucho. Entonces, que ya terminó de calcular. Y si vemos solo añadiendo esa pequeña cantidad, ya no se formó. Aquí también, por si acaso, que en la ayuda, revisando bien, el método CMS es cuando se utiliza el método termodinámico SRK, ¿no? Entonces, acá tal vez será suficiente con dejarle el otro mismo, ¿no? Entonces, acá podemos hacer con este mismo, creo, ¿ya? Ya incluso ahí creo que está haciendo el cálculo más rápido. Ya, entonces miren, todo esto es posible hacer con esta parte de las evaluaciones que ahorita vemos con un poquito más de detalle. Creo que el resto ya hemos visto, ¿no? Asimismo, para continuar la otra parte que les quería mostrar, voy más bien a regresar ahora sí al paquete termodinámico, al SRK, ¿no? No voy a quedarme con este CPA, sino voy a regresar al SRK. Le ponemos no. Ya. Veamos este. Bueno, aquí me dice que sí se forma, pero es porque yo no estoy con el paquete que me recomienda cuando tengo inhibidores, ¿no? Entonces, cuando tengo inhibidores, porque aquí acordarán que aquí le puse metanol, ¿sí? Entonces, le vamos a quitar todos estos compuestos que le puse más para la prueba. Voy a poner también 0. El CO2 no. 0. No, el resto creo que podríamos dejarle.
Veamos cómo está ahí. Ya, el problema que aquí tenemos, vamos a tocar que quitarle mi no para. Lo que pasa es que como tenemos los más livianos, está saliendo en forma de gas y eso es lo que me está dando el error en el. No un error, no, sino una parte de operación que no es correcta. Entonces le voy nomás a quitar acá los otros que les añadí antes de hacer la otra parte. Tenemos el propano, el S50 no creo que es el problema, el metano, el etano también creo que le puse, ¿no? Etano, ya. Ahora es que no le cambié. Déjame ver acá otra vez. No, aquí sí está bien, ¿no? Solo en fase líquida. Sin embargo, me dice que otra vez el FT es bajo. Para no estar otra vez buscándolo, creo que el isopentano adicionalmente es lo que está y que no corresponde, ¿no? La presión, eso creo que teníamos 4 cronos. Ya, ahí sí. Ya, entonces ya estamos en el sistema bien resuelto. Este adjuster también le tenemos ignorado, ¿no es cierto? Porque vamos a ver la otra parte. Y es respecto al intercambiador que se le puede hacer con mayor nivel de detalle, ¿no es cierto? Y eso es lo que se llama el intercambiador riguroso. Entonces, una opción es si vengo acá en parámetros, ¿no es cierto? Yo puedo cambiar a riguroso, ¿no es cierto? De tubos y coraza, pero el inconveniente es que me toca llenar toda la información. Entonces, normalmente ya van a ver toda la información que toca llenar. Entonces, normalmente yo les recomiendo más bien resolver el sistema, ¿no es cierto?, en función de los primeros datos que tengan, ¿no es cierto? Y una vez que ya tienen resuelto, más bien hacemos un paso al modo riguroso y en función de los resultados de estos, ¿no es cierto? Y el software lo que hace es calcular. Entonces me va a calcular cuáles deberían ser las dimensiones para obtener esos resultados. Entonces aquí vamos a utilizar este que se llama size, le ponemos que haga de forma automática y ahí me empieza a verificar diferentes diseños y ya he encontrado uno que puede cumplir las condiciones que hemos puesto y le dice si desea sobreescribir, ¿no es cierto? Entonces al rato que he hecho esto, aquí también se me activa, no les mostré antes, pero esto estaba inactivada, ¿no es cierto? Se me activa esta pestaña en donde me da información del intercambiador como estado resuelto, ¿cierto? Según lo que encontró para las condiciones que le pedí. Antes de eso vamos a ver acá también que si ustedes ven se modifican un poquito las condiciones, ¿no es cierto? Aquí las temperaturas normalmente varían un poquito de acuerdo a los datos exactos que yo tenga y acá también en diseño, sí, entonces miren aquí ha cambiado un poco esta parte, ¿no es cierto? Porque lo que había aquí, el UA, ¿no es cierto? Está separado más bien en el área que requiere el sistema, los coeficientes de fill de cada lado,
Aquí está calculado incluso con un coeficiente de ensuciamiento. Entonces, todo esto es lo equivalente que estaba antes el UA. Y si vamos acá, asimismo, al sistema riguroso, puedo tener más información del intercambiador, ¿no es cierto? Entonces, aquí me dice qué tipo de intercambiador es exactamente. Entonces, aquí la especificación es de acuerdo a la norma, a la norma tema, ¿no es cierto?, de intercambiadores. Entonces, el cabezal es tipo B, y bueno, ahí está descrito, y vamos a ver que en la otra parte hay una especie de grafiquito de cómo es el tipo de carcasa tipo E, el cabezal del final tipo M, el tamaño de los tubos, la longitud, el número de tubos, el espesor, el paso, el arreglo que es en 30 grados triangular, la carcasa, cuántas están en paralelo, en serie. En cuanto al proceso, también aquí tengo el resumen, ¿no? Flujos máximos, temperaturas, las presiones. Las presiones también me calculan, ¿no es cierto? Ya no coge un valor estimado, sino que en función de la geometría hace el cálculo de la caída de presión. Aquí tenemos las propiedades también, ¿no es cierto? Temperaturas. El resumen de los resultados, donde también estaba en el otro lado, ¿no? Pero aquí tenemos el área, el, la temperatura media logarítmica, los coeficientes de como vimos en el otro, bueno, las presiones calculadas, las velocidades de circulación, incluso tengo aquí el esquema de cómo es el intercambiador que se está utilizando, el esquema de cómo están los tubos distribuidos y los perfiles de cómo variaría la temperatura. Entonces son todos los resultados y claro, estos resultados es el intercambiador que hace aproximadamente lo que le pedí en un inicio, ¿no es cierto? Los cambios de temperatura que tenía. Eh, pero yo puedo ingresar a sí mismo, o sea, yo les decía acá, yo puedo cambiarme, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a regresar, ahorita le dejo ahí tal cual, pero había también una opción que decía especificar dimensiones, entonces ahí me toca ingresar todo de uno en uno, lo malo es que es bastante largo, no es imposible, sino que hay que tener la información como media precisa, ¿no es cierto? Porque igual si se pone cualquier información, el sistema simplemente no va a poder converger. Entonces, por eso, si es que se ingresa por ahí, hay que tener todos los datos de todos los parámetros que se están trabajando. Pero también puedo irme acá, donde dice View EDR Browser. Esta lo voy a cerrar. Y me aparece esta otra ventana en donde tengo todos los detalles del intercambiador. Entonces aquí, si vamos desde arriba, ¿no es cierto? Entonces aquí en la primera tengo esta información global, donde están los tipos de intercambiador que vimos, ¿no? BM, los diámetros, el arreglo y todo eso. Aquí también le puedo cambiar, pero vamos a ver más adelante que hay también especificaciones más precisas de cada lado, ¿no es cierto? Que tal vez es mejor modificarle ahí. O sea, cualquier cambio que haga aquí... Ay, ¿qué pasó? Cualquier cambio que haga aquí también se va a reflejar acá, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo esta opción, aquí donde dice Input, el Exchanger Geometry, y aquí yo tengo la geometría en resumen, ¿no es cierto?, de la carcasa, tubos del diseño. Pero tengo acá esto que es más detallado, por ejemplo, de la carcasa, ¿no es cierto? Es por les digo, a veces mejor acá porque aquí hasta puedo ver los dibujos, ¿no es cierto? Entonces aquí el tipo de carcasa, ¿no es cierto? Entonces aquí debería yo poner, si estoy evaluando intercambiador, exactamente lo que tengo, ¿no? Si por decir tengo esta de acá, le puedo cambiar, ¿no es cierto? Allá. Lo único es que cada vez que hago un cambio, automáticamente me empieza a hacer el cálculo. Entonces, y como los cálculos son más largos, normalmente se suele demorar y es preferible ponerle en on hold.
poniéndole en on hold, entonces yo puedo hacer los cambios sin que esté recalculando, para que no esté rameando de gana la compu, ¿no? Entonces el tipo, asimismo la carcasa, mira, puede ser este de un paso, este de dos pasos, este de flujo dividido, entonces, bueno, podemos cambiar este de acá, lo mismo este otro, ¿no es cierto? Entonces este with flat cover, entonces y así debemos ir poniendo lo que corresponda, ¿no? Entonces horizontal, vertical, vamos a dejar igual horizontal. Aquí asimismo tenemos especificaciones de las partes de las cubiertas, la parte esos detalles ahí, ¿no? La parte de cómo están exactamente las hojas, entonces le vamos a dejar, ¿no es cierto? En la parte de los tubos igual, entonces aquí yo tengo el número de tubos, entonces aquí en la carcasa, shell heads, bueno, aquí está el tipo, lo que no veo aquí es el diámetro, bien iba justo a probar algo diferente, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí, eh, a ver, déjenme ver este que le he puesto. Si ven aquí, normalmente cuando hay algo que no coincide, marca en rojo, pero ese es también porque está ligado al tipo de carcasa. Integral channel with flat cover. Ah, es que miren, aquí le seleccioné este, ¿no es cierto? Antes estaba en B. Déjenme ver un ratito. Para mí este era lo mismo que... No, no, yo creo que es solo por lo que ahorita tenga un hold, ¿no? Dejémosle nomás. Después si me salta mismo el resultado, ahí le vemos. ¿Dónde? Y este de acá, pusimos ya. Entonces le podemos probar así mismo otras geometrías, ¿no es cierto? Entonces, por decir, vamos a probar que el diámetro sea no 205, sino que sea 300. El diámetro interno, el diámetro externo, le vamos a poner más 10 milímetros. Entonces hay que saber exactamente los espesores. Bueno, 305. El número de tubos. Bueno, eso también podemos un poco ajustar viendo la parte de la geometría, ¿no es cierto? Pero aquí más o menos pongámosle los 75. Entonces, si no pongo bien, normalmente me va a saltar un error, ¿no es cierto? Y pongamos que sea más corto, que sea solo de 1 metro de largo. El diámetro, pongámosle tubos más pequeños. Entonces aquí también tengo diámetros estándar, ¿no es cierto? Le puedo poner de 16. Espesor, bueno, dejemos el mismo 2 milímetros. El paso, entonces el paso, si ven aquí se me actualizó, pero eventualmente si quiero le puedo cambiar, le vamos a dejar así y vamos a poner aquí, tengo diferentes de arreglos, ¿no es cierto? Puedo poner 60 rotado. Aquí también tengo detalles de los baffles, que así mismo más bien esta parte la vamos a poner más abajo, ¿no? En los tubos también aquí hay un mayor detalle, ¿no es cierto? Pero aquí ya lo que cambié ya quedó cambiado, ¿no es cierto? Entonces aquí ya está la longitud. Aquí puedo poner si es que eventualmente tuvieran aletas. Vamos a dejar sin aletas. El diámetro, el wall thickness, el to pitch rotado, el material, ¿no es cierto? Bueno, estos es que tuvieran aletas, ¿no es cierto? Aquí las especificaciones de las aletas. Y creo que esto estaría todo en la parte de tubos. En los baffles, asimismo aquí se puede ver un poco más el detalle, ¿no es cierto? Entonces, si es que es de un segmento simple, de doble segmentado, ¿sí? Pongámosle doble segmentado. Entonces aquí el corte, tengo que poner el inner, el outer y el intermediate. Entonces pongamos el inner, pongamos 20, 40.
Esto creo que tiene que ser un poquito más. Entonces sale, creo que es más bajito, tal vez 30, pongámosle. Y entonces, ya, 40, o 30 también, creo, no sé, ya. No, muy alto, 20 veces. Ya. Entonces ahí le ponemos el porcentaje de cada sección. Asimismo, es que el bajo está orientado horizontal o vertical, pongámosle así. El espesor, bueno, lo vamos a dejar. El espacio de centro a centro dice 135 milímetros. Como le pusimos un metro, pongámosle 150, 150, ¿no? Ya, y este es el espacio a la parte de la entrada, pongámosle los mismos 150. Número de baffles 6, ahí estaría, siempre en 6, ¿no es cierto? Ya. Bueno, aquí está también asimismo más especificaciones de la parte geométrica, entonces, como les decía, aquí ya me pone por default, pero si no me tocaría ir llenando y por eso tiene la ventaja eso, ¿no es cierto? Bueno, hay más datos de los. Ahora del arreglo de tubos. Este parece, veamos que le ponen dos. Sí, el que he seleccionado ha sido de dos pasos, ¿no? Pero está ligado a la carcasa, ¿no? Porque ya le veo que me salta por todas estas partes. Ya, estos datos ya le, ya le indiqué. Y los dos pasos, entonces aquí está indicado cómo van a ser, ¿no es cierto? Si es en banda, si es en cuadrante. Entonces lo vamos a dejar en banda, mismo como está ahí. ¿No es cierto? Bueno, esto lo vamos a dejar igual. Yo creo que ahí está ya listo. Y adicionalmente tengo datos de las boquillas, ¿no? Entonces el diámetro de la boquilla, de la una, de la otra, entonces esas no le voy a mover, lo voy a dejar tal cual estaba, ¿no? Entonces diámetros de las boquillas de entrada de la tubería para los tubos, para la entrada y la salida, ¿no es cierto? Entonces, todo esto lo vamos a dejar como estándar y creo que con eso vamos a dejarle y ejecutarle con este cambio, ¿no es cierto? Entonces vamos a regresar acá y activar. Entonces me corrió sin errores. Entonces acá normalmente me pueden saltar los errores que hayan salido. Y el dato que he ejecutado, normalmente tengo aquí también en resultados. Bueno, estos son los resultados generales del intercambiador, ¿no es cierto? Y déjenme verle acá que no leo. Bueno, aquí sí mismo los resultados de las presiones y todo esto, ¿no? De lo que les quería mostrar de la geometría. Entonces acá vamos a ver de los tubos, de los baffles, del arreglo. Y acá en la geometría, no sé por qué no me sale si ejecutó o no ejecutó, déjame verle. Déjame ver si está bien ejecutado, sí. Vamos a verle acá. Entonces, bueno, estos son los perfiles, ¿no es cierto? Como tengo los dos pasos, eso es lo que hacen cada uno de los pasos. Y si vemos las temperaturas, entonces las temperaturas también se han cambiado según lo que he dicho.
le he pedido y acá que tenía los resúmenes, ¿no? Entonces, bueno, aquí está con las nuevas configuraciones, diámetros, todo que le he puesto. Asimismo los datos del proceso. Y setting plan y tube layout, eso quería ver, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es como le pusimos. Y aparentemente sí está más o menos bien el número de tubos. Yo creo que entran un poquito más, nada más, ¿no es cierto? O sea, bueno, ahí le puse en más o menos la proporción que aumentamos. Pero si no, podemos, podemos intentar hacer un cambio, ¿no es cierto? Y si nos salta un error, para que vean también en dónde puedo yo ver y qué acciones, normalmente ahí me dice qué acciones debería yo tomar para que se solucione el error. Entonces no le voy a poner en hold, sino simplemente voy a cambiar en la parte de tubos el número de tubos. Le voy a poner bastantes, una vez 100. Aparentemente sí resolvió. Vamos a ver acá. No, parece que no, pero no me saltó ningún error. Vamos a ver si efectivamente cogió. Vamos, un número loco como 200. Déjenme ver los mensajes que me están dando acá arriba. Parece que como no está saltando el error, pero no está tomando en cuenta este cambio que le estoy pidiendo, ¿no? Porque le estaba pidiendo estos tubos. Ahora ya no sería posible. Y esto me sigue la misma configuración que antes. Entonces creo que le está ignorando esa parte y nada más calculando lo que entraría, ¿no? Voy a hacer otro cambio entonces, porque lo que quería es que me salte algún error. En el paso le vamos a poner. Entonces, por decirle, vamos a poner que el paso sea 16. Pues no me salta ningún error. Ya, entonces ya me saltó un error, mira. Sí, entonces miren, entonces si es que saltan errores, bueno, aparte aquí le marcó, es fácil, pero hay veces que no marcan, ¿no es cierto? Entonces hay veces que no marca, no resuelve, y claro que también yo voy a poder ver que no está resuelto. Entonces lo que les quería mostrar nada más es que igual los errores ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Entonces aquí pueden observar qué es lo que le está diciendo y claro, eso les guía justamente para encontrar el problema y solucionarlo, ¿no? Entonces aquí en este caso, si ustedes dice exactamente, ¿no? El paso está afuera del rango permitido, que tiene que ser de 17 a 300. Entonces aquí, si le pongo 18, ya debería ejecutar, ¿no es cierto? Voy a ver si me puso un juego, no sigue calculando un ratito. Ya, ahí sí ya se ejecutó. Bueno, ahí aparece el mensaje de antes. Y ahorita sí ya está ejecutado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí el paso está más estrechito. ¿Sí? Ya, entonces este era del intercambiador. Y con eso vamos a quedar. Y para el trabajo, entonces ya vamos a revisar, ¿ya?